Hola a todos, bienvenidos a este 19 de mayo del 2023. Hoy les voy a explicar eh, aquellos diagnósticos relacionados con la glándula tiroides, esos diagnósticos de bocio tirotóxico, esa enfermedad de Weissenbaum, hipertiroidismo, cáncer de tiroides, hipotiroidismo, Hashimoto. Todos diagnósticos diferentes en distintos estadios de un mismo programa, de un solo programa, de un mismo proceso. Tengan en cuenta que siempre me baso en la segunda ley biológica, esa segunda ley que es reproducible y verificable en el 100% de los casos. Para quien no la conozca, un poquito más abajo acá en YouTube, ahí está la explicación de hace unos años de la segunda ley. Entonces vamos a trazar una línea, haciendo de cuenta que es la línea de la vida de cada uno de nosotros, y siempre tomo como referencia la línea del estrés. Entonces, cualquiera de ustedes que esté transcurriendo alguno de estos diagnósticos va a poder verse perfectamente reflejado en esta línea del tiempo. Les voy a explicar el origen y la solución al respecto. Entonces, el ser humano viene transcurriendo su vida durante el día y durante la noche, durante el día y durante la noche. Recordemos que todo lo que sucede arriba de esta línea es durante el día y todo lo que sucede por debajo es durante la noche. Entonces el ser humano viene transcurriendo su vida en estado normal, hasta que tiene una vivencia particular, una vivencia estrechamente relacionada con su velocidad de acción. Está estrechamente relacionada una idea de que no es suficientemente rápido para resolver una situación. Está estrechamente relacionado con la velocidad, con la velocidad particular. Es en ese momento donde se tiene esta vivencia que desde la medicina germánica se denomina DHS, donde el estrés se dispara, se pone en modo turbo. Y esta segunda ley lo que nos muestra y verificamos todo el tiempo es que tiene un inicio y tiene un fin. Es decir, de movida tiramos por tierra eso del síndrome de Hashimoto autoinmune, o no es reparable, o es para toda la vida, nada más lejos de la realidad. Cuando el estrés se dispara, se pone en modo turbo. Esta es la segunda ley biológica que tiene un inicio y que tiene un fin. Desde la medicina germánica se denomina ese programa biológico especial, o podemos llamarlo un proceso evolutivo, y desde la medicina alopática, una enfermedad. Lo que les nombraba recién son distintas denominaciones que se le da al mismo proceso. Proceso inevitable. Es un proceso, es un programa biológico, y es inevitable pasarlo. Cuando el ser humano vive esa situación particular relacionada con la velocidad, es en ese preciso instante donde el estrés se dispara, se pone en modo turbo, deja de circular durante la noche. Fíjense, circula durante esta etapa que se denomina fase activa, circula durante el día. Es en este proceso donde hay un aumento celular en la tiroides. Ese aumento celular, ese aumento de pequeñas células en lo que componen el cuerpo de la tiroides, tiene un pleno sentido. La glándula tiroides empieza a segregar más hormonas T3 y T4 con el pleno objetivo de colaborarte en esa velocidad. Empieza a acelerar el metabolismo. ¿Sí? Es en ese preciso instante, es en esta etapa, donde tenemos el diagnóstico, como les decía, hipotiroidismo, bocio tirotóxico, la enfermedad de Weissenbaum, cáncer de tiroides, o lo que se denomina a veces también los nódulos calientes. Todos esos diagnósticos se dan en esta etapa. Algo a tener presente acá es que
Cualquiera de esos diagnósticos tiene un inicio y tiene un fin. Y este proceso que tiene un inicio y tiene un fin puede durar lo mismo que una expiración y una exhalación, o puede durar una semana, puede durar un mes, o puede durar un año, 10 años o 30 años. Depende de la información, de los circuitos que tenemos para hacerle frente a esa situación y terminar con el programa. La vida es tan sabia que de una forma u otra, ¿sí? Esta situación particular en la que el individuo se cuestionaba o se cuestiona su propia velocidad de acción frente a algo, esa situación que no se le esperaba, que sucede a contrapié, muchas veces se habla como que es como un balde de agua fría. La vida es tan sabia, la vida ama al ser humano, y de una forma u otra que el individuo se dé cuenta o no, de una forma consciente o inconsciente, la vida lo soluciona. Es en ese preciso instante donde el estrés se modifica rotundamente dentro del mismo programa. Y ese diagnóstico de hipertiroidismo, donde el estrés está en modo turbo, pasa a tener el diagnóstico de hipotiroidismo. ¿Sí? Es acá donde el estrés desciende, deja de circular durante el día. Y es acá donde hay cansancio, donde hay agotamiento, donde las manos y los pies se pueden poner fríos. Es como que la vida los invita al reposo, al estar más quietos. Es acá donde la glándula tiroides de manera temporal disminuye esa secreción de hormonas T3 y T4 con el pleno objetivo de disminuir el metabolismo para permitir el reposo y la reparación. ¿La reparación de qué? Este órgano, la glándula tiroides, responde siempre de la misma manera. Siempre. ¿Cuál es? Durante esta fase activa, durante este primer tramo, se produce un aumento celular. ¿Sí? Aumento celular que muchas veces puede ser denominado, como les decía, un cáncer de tiroides, hipertiroidismo, enfermedad de Weisdown. Si se ven son esos nódulos calientes o ese óxido tirotóxico, ¿sí? Ahora, si el organismo cumple con la ley cero, esa ley de plena oxigenación, ese aumento celular, si el organismo no cumple con la ley cero de oxigenación plena, ¿sí? Se va a permanecer en un hipertiroidismo prolongado. Ahora, si el ser humano cumple con la ley cero y los microorganismos, los microbios están disponibles, este aumento celular se va a necrosar, va a ser eliminado y se vuelve automáticamente a la normalidad. Si por alguna razón el ser humano cuando entra en esta etapa donde se da el diagnóstico de hipotiroidismo, ¿sí? Acá recuerden que era este diagnóstico de hiper. Si por alguna razón, cuando el ser humano entra en esta segunda etapa, que es la fase de reparación, significa que se está por terminar el programa, vos lo cortás el proceso. Y generalmente, ¿cómo se lo corta? Uno se siente cansado, agotado, bastante abatido, está con dolores, eliminando esos aumentos celulares. Es en este preciso instante donde se diagnostica el hipotiroidismo y se le empiezan a dar al ser humano esas drogas externas. Esas drogas externas que lo que hacen que es meterle más hormonas T3 y T4. Esa ingesta de hormonas que es absolutamente innecesaria. Porque si empieza en este preciso instante a ingerir hormonas, se empieza a sustituir la función natural de la glándula tiroides. Y se empieza a dejar al ser humano en un hipotiroidismo prolongado, de absolutamente
es absolutamente innecesario, porque si uno se permite la etapa de reparación, ¿sí?, el programa termina y se vuelve a la normalidad. Pasando en limpio. Ante cualquiera de estos diagnósticos, si te haces la pregunta, y lo vas a ver como un pensamiento recurrente, ¿para qué situación no me siento suficientemente veloz para resolverla? Veloz para disolverla. Hay un pensamiento recurrente ahí, ¿sí? Y es ahí donde a través de esas drogas externas se mantiene un hipotiroidismo prolongado. Ahora, cuando se lo sostiene al ser humano en estos procesos de manera artificial, o inclusive cuando el ser humano no pone en juego capacidades que ya tiene, estructuras que ya tiene para disolver esta situación particular, es decir, cuando se le presenta esa situación y varias situaciones donde no se siente capaz de resolverlas, ¿sí? Recordemos siempre que el cerebro humano no está hecho para pensar, sino está hecho para actuar en plena coherencia y cohesión, poniendo en juego todos esos miedos de actuar en ese instante, de expresar plenamente lo que se siente. Si el ser humano hace eso, sale de esta etapa de reparación y vuelve a la normalidad. Si el ser humano no pone en juego esas capacidades que ya tiene instaladas, se queda en lo que llamamos un círculo cerrado. En lugar de pegar un salto, a veces le digo un salto simpático tónico y terminar el programa, se queda en un círculo cerrado. Cuando empieza a pasar el tiempo, esa sensación de no ser suficientemente rápido se transforma en un miedo con una sensación de impotencia plena. Cuando se empieza con esa sensación de impotencia plena, deja de afectarse y de responder de manera temporal el cuerpo de las glándulas tiroides y empieza a responder los conductos de las tiroides. Estas glándulas tiroides son de origen endodérmico. Los conductos de las glándulas tiroides son de origen ectodérmico y responden de manera totalmente diferente. Es en ese momento cuando se traduce en un miedo con impotencia, donde se tiene el diagnóstico de Hashimoto, donde ya empieza a responder los conductos de las tiroides. Como estos órganos endodérmicos responden de manera diferente, se cree que es un proceso diferente. Para dejar en claro, el hipertiroidismo siempre precede al hipotiroidismo. Y cuando esto se sostiene a lo largo del tiempo, luego se obtiene muchas veces ese diagnóstico de Hashimoto. La clave está en empezar a poner en juego esas estructuras, ese miedo que se presenta, ese miedo, esa suposición de que no sos suficientemente veloz respecto de algo, para resolver algo, para alcanzar algo, como tanto así para deshacerte de algo. ¿Sí? Bueno, espero haber sido más o menos claro. Cualquier cosa pueden dejar las preguntas acá más abajo y si les llama su atención lo pueden compartir. Un abrazo.